la idea de diálogo. La idea de diálogo a la hora de construir discursos, a la hora de debatir. Y lo vamos a exponer brevemente con 4 autores que son los autores fundantes, los pensadores que construyeron el pensamiento dialógico. Empecemos por Jakuminski, pionero del pensamiento dialógico en 1923 con su artículo sobre la palabra dialogar. Un artículo en el que establece una diferencia, porque no es lo mismo nuestra manera de comunicarnos en los diálogos cotidianos con nuestra manera de comunicarnos cuando realizamos un monólogo en el ágora, en la plaza pública, cuando realizamos un monólogo que intenta comunicar un contenido concreto a un auditorio. Es decir, no es lo mismo los diálogos cotidianos que los monólogos de la palabra pública. De esta manera funda Jakuminski el dialogismo, y el dialogismo descansa en una valoración pragmática. ¿Qué quiere decir una valoración pragmática? Bueno, pues que el analista de cómo funciona el lenguaje tiene que tener en cuenta 2 cosas. Tiene que tener en cuenta la finalidad que tienen los interlocutores a la hora de construir discursos, a la hora de realizar intercambios. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, pero no podemos perder de vista las reacciones que provocamos. Y también tenemos que tener en cuenta si las reacciones que provoca el interlocutor, pues están en consonancia son realización de esa finalidad que tenía el interlocutor. Así pues, diálogo, en este enfoque de Jakuminski, diálogo se puede equiparar a interconexión, intercompenetración entre varias personas, intercomprensión de las interacciones verbales, pero también paraverbales. Y todo esto que nos dice Jakuminski sobre el diálogo lo podemos trasladar, lo podemos deslizar hacia el mundo que nos interesa, al mundo de la construcción de discursos, al mundo de debatir. Así pues, podíamos delimitar bajo esta perspectiva dialógica el debate de competición como un tipo de comportamiento comunicativo donde unos equipos interactúan interacciones verbales y paraverbales que en cuanto a estímulos desencadenan unas reacciones expresivas. De ahí que valorar un encuentro por parte de un juez o por parte del auditorio, valorar un encuentro de debate pasa por analizar la totalidad de encadenamientos de intercomunicaciones y de réplicas. ¿De réplicas a qué? Réplicas a enunciados, a tonos, a mímicas. Pasamos ya al siguiente pensador, que es Voloshynov. Voloshynov, 1895-1936, que en 1929 publicó este importantísimo texto en el siglo XX sobre todo lo que tenga que ver con el ser humano, especialmente bajo la óptica lingüística, especialmente bajo un enfoque dialógico. En el marxismo y la filosofía del lenguaje, Voloshynov construye una teoría del enunciado, y aquí solamente vamos a nombrar 5 puntos de la teoría del enunciado de Valentín Voloshynov. 1. Todo enunciado contiene un contexto, y ese contexto es espacial-temporal, situacional y axiológico. Es decir, tiene que ver con unas circunstancias concretas y con unos valores. Con unos valores, situaciones y circunstancias que son comunes a los interlocutores que intervienen. Y todo esto intercambio es un intercambio que está socialmente orientado, socialmente influido. Segundo punto, todo discurso se anticipa a su destinatario. A la hora de construir un mensaje, ya estamos teniendo en cuenta las reacciones que va a tener el interlocutor, y a ser posible, construiremos el discurso de tal manera para que tenga las reacciones que a nosotros nos interesan. Asimismo, a la hora de debatir. Pasa que a la hora de debatir tenemos que tener en cuenta 2 tipos de reacciones. Las reacciones de nuestro equipo o de nuestro rival, nuestro equipo contrario o de nuestro rival, pero también las reacciones del juez en el caso de un debate o del auditorio en el caso de una discusión crítica fuera de un torneo de debate, un intercambio dialéctico sobre una cuestión. Tercer punto. El lenguaje es fundamentalmente dialógico. Para entender qué quiere decir este tercer punto, que es básico, de que el lenguaje es básicamente dialógico, la explicación de este punto es todo lo que estamos diciendo en esta píldora, en este vídeo.
Por eso continuamos con el cuarto punto. Existe una diferencia entre el valor constante de los signos con el sentido auténtico del enunciado. ¿Cómo podemos decir esto de otra manera que se entienda más y mejor? Pues que existe una diferencia entre el significado y el tema. Nos vamos al quinto punto. Todo enunciado supone la escenificación, la puesta en escena. ¿De qué? De un acontecimiento. ¿Cómo podemos sintetizar todos estos 5 puntos de la teoría del enunciado de Volosinov en el marxismo, la filosofía del lenguaje de 1929? Pues de la siguiente manera podemos sintetizarlo. Hablar es, básicamente, dialogar. Pero aquí lo que nos interesa, aparte de lo que dice Volosinov o todos estos pensadores, ¿cómo lo podemos deslizar a nuestro campo? Bueno, pues en el mundo del debate podríamos construir una semiótica ideológica del debate de competición, es decir, podríamos construir una teoría sobre el mundo del debate, sobre lo que podría haber dicho Volosinov de conocer el mundo del debate. Lo que vamos a decir ahora no es de nuestra cosecha, tampoco de Volosinov, es lo que podría haber dicho Volosinov si le preguntas ¿qué opinas del debate? Pues opinaría básicamente 3 cosas. Una, las estrategias de cada equipo deben partir del hecho de que cada palabra presenta una significación ideológica. Es decir, un debate consiste en una continua colisión de réplicas respecto al contexto de uso más razonable de un tema. Segundo punto. Los debatientes operan con sentidos y valoraciones ideológicas y su actividad genera lenguaje. ¿Por qué? Porque cada palabra que comprendamos del otro equipo, sobre esa palabra nosotros tenemos que construir una contrapalabra. Casi siempre esas contrapalabras ya se han construido en la fase previa de investigación, de planificación, de construcción de nuestro discurso a la hora de preparar un debate, un tema de debate, o a la hora de preparar un discurso escrito. También tenemos en cuenta las réplicas que nos puedan hacer. Pero también muchas veces tenemos que saber construir esas réplicas, esas contrapalabras en directo, sobre la marcha. ¿Y cómo se hace eso? ¿O qué deberíamos tener para poder conseguirlo? Una amplia preparación. Nos vamos al tercer punto sintético de una supuesta semiótica ideología del debate de competición a partir de la filosofía del lenguaje y el marxismo de Volosinov. 3. Tener éxito deportivo en un debate tiene que ver con la competencia discursiva de percibir de forma comprensiva y evaluadora una serie de cosas. ¿Qué serie de cosas? Las condiciones fonéticas, las particularidades estilísticas, los matices lexicológicos, los modelos sintácticos, los umbrales de significado, las orientaciones valorativas del discurso ajeno. Nos vamos ya al tercer pensador, que es Medvedev, 1891-1938, que en 1927 nos regaló el estupendo texto El método formal en los estudios literarios. En dicha obra, Medvedev precisa con rigor la teoría de los significados ideológicos y podemos sintetizarla en 2 puntos. 1. El signo como lugar donde se materializan los fenómenos ideológicos. Véase aquí la dialéctica entre idea y materia. Los fenómenos ideológicos se materializan. ¿Dónde? En el signo. Y segundo punto, el signo como elemento en función de precipitar procesos de interacción social, porque no nos relacionamos con los signos de forma autista, de forma privada. Todos estos autores están adelantando a Wittgenstein. Volosinov se adelanta a Wittgenstein, se adelanta a libros de 1929, el Tractatus ya estaba publicado. En este sentido, la crítica que hace Volosinov al objetivismo de corte saussuriano, de Saussure, pues podría ser también una especie de réplica al Tractatus de 1921 de Wittgenstein. Pero, hemos dicho, se anticipa porque Volosinov se anticipa a la tesis fundamental del segundo Wittgenstein. El Wittgenstein que nos dice que el significado tiene que ver con el uso de las proposiciones, con el uso de las palabras. Pues bien, Volosinov lo anticipa y Medvedev pues también dice algo parecido
cuando nos dice que el signo como elemento en función de precipitar procesos de interacción social, porque no interactuamos con los signos de forma privada, de forma autónoma, de forma autista. Es decir, Medvedev postula un principio de interacción dialógica, que diría lo siguiente: los interlocutores se orientan de forma recíproca ¿a qué? Al auditorio social. En función de cómo sea el auditorio social, así sea o así deberían ser, si queremos ser comprendidos, nuestras interacciones. Pero interacciones que sobre la marcha de cómo va reaccionando el auditorio, pues nosotros podemos y deberíamos ir afinando, ir atinando las próximas interacciones. Pues bien, nosotros derivamos o trasladamos este principio y decimos que se puede enunciar un principio de interacción debatística, que no lo dijo Medvedev, sino que nos lo decimos nosotros, pero no es idea nuestra, es pasar al siglo XXI el principio de interacción dialógica de Medvedev en un principio de interacción debatística, que podría decir lo siguiente: todos los sonidos y acciones no verbales significantes se orientan en función de un auditorio social y evaluador, porque siempre nos están evaluando, no solo de forma explícita en los torneos de debate, que hay una serie de jueces que siguen una normativa, unos criterios previamente establecidos, sino en cualquier comunicación, cualquier propuesta de lanzar un mensaje al mundo, los otros nos están evaluando. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que la realidad de cada enunciado debatístico sería la de un acontecimiento socialmente significativo que se realiza bajo una serie de condiciones, bajo unas ciertas condiciones normativas. Siempre hay un componente normativo que no podemos prescindir de él, porque si no sería un hablar en el vacío, ni siquiera sería un hablar en el vacío. No podríamos pensar hablar si no es a partir de un contexto normativo, aunque sea para trastocarlo, aunque sea para darle la vuelta, aunque sea para jugar a otra cosa a partir de ciertas normas. Pero si no hay ciertas normas que cumplir o transgredir, no hay juegos lingüísticos acorde a las normas o disonantes con dichas normas. Pues pasamos nosotros ahora a continuar cómo se relaciona esto con el mundo del debate. Bueno, porque lo que está diciendo Medvedev es que en cada acto concreto, es lo que interpretamos nosotros que diría Medvedev en el mundo del debate, es que en cada acto concreto de realización debatística hay que organizar, hay que estructurar, hay que ir componiendo lo que se va a decir en función de lo que se quiere conseguir al realizar cierto enunciado. Como estamos viendo, esta manera de pensar en los años 20 del siglo XX, de pensadores lingüísticos soviéticos, rusos, soviéticos, pero tuvieron problemas con el régimen soviético, pues se anticipan a la teoría de los actos de habla de los años 50, de los años 60, en la segunda mitad del siglo XX. Pues bien, ya hemos expuesto a Jacobinsky, hemos expuesto a Brosinov, hemos expuesto a Medvedev, y podemos decir que esta epistemología del diálogo de Jacobinsky, de Brosinov, de Medvedev, nos proporciona la siguiente tesis, la siguiente idea fuerza. El lenguaje nunca es neutro. ¿Y por qué nunca es neutro el lenguaje? Porque depende de una dialogicidad sociohistórica. Nos vamos ahora al último pensador, no forma parte de esta corriente ruso-soviética de los años 20 del siglo XX, la tríada Jacobinsky, Brosinov, Medvedev, a la que podríamos asociar también los pensamientos filosófico científico de Vygotsky. Pues nos centramos ahora en el pensador filosófico español Enrique Tierno Galván, 1918-1986, que en 1969 publica el texto Razón mecánica y razón dialéctica, que es la ampliación de un artículo del año anterior, más o menos casi el mismo título. Pues en Razón mecánica y razón dialéctica establece, valga la repetición del título, una dialéctica entre el modo mecánico de pensar y el modo dialéctico de pensar. Y dichos modos se cruzarían en el diálogo intelectual. Y Tierno Galván
nos presenta unos rasgos, unas notas de cómo delimitar el diálogo intelectual. Lo hemos resumido en 6 notas. El diálogo intelectual supone 1. Participación de una pluralidad en cierta unidad temática y en cierta unidad también estructural. 2. Los individuos concurren como afirmando y negando. El doble juego de ahora afirmo, ahora usted niega, ahora el otro niega, yo niego lo que usted dice, siempre con razones, afirmando y negando. 3. Este afirmar y negar, en realidad lo que consiste es en apertura, en realidad lo que consiste es en integración. Yo tengo que integrar al otro para poder seguir dialogando, si no, no hay manera, es que si no serían 2 monólogos. 4. Supone una coincidencia entre calidad y cantidad. No se trata de elegir, es que tienen que coincidir, tiene que haber una armonía, un entrelazamiento, una simbiosis entre calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque es a través de interacciones afirmadoras y negadoras, es decir, es a través de cantidad informativa, cómo se llega a ciertos valores y conocimientos. 5. Las sucesivas afirmaciones, negaciones, no permiten predecir el resultado final del diálogo intelectual. Y 6. El diálogo intelectual supone conciencia de la inteligencia como actividad participada. Una actividad en la que participamos varios interlocutores, en la que sucesivamente vamos afirmando y nos vamos negando. Todo esto de Tierno Galván lo podemos también deslizar, transportar, trasladar al mundo del debate y podríamos enunciar los principios de un análisis dialéctico del debate de competición. Y volvemos a repetir, dicho análisis dialéctico de competición no sería de nuestra cosecha, sino sería preguntarle a Tierno Galván: esto es un mundo del debate, ¿qué nos dirías? Pues nos diría lo siguiente: el debate de competición es un tipo de diálogo intelectual que en su cantidad informativa deberá aportar calidad cognoscitiva. ¿De qué nos sirven los datos? Ahora, en esta época que estamos atravesados tanto de dispositivos posverdaderos, ¿de qué nos sirven los contenidos si esos contenidos no mejoran la calidad de nuestro conocimiento, de nuestro bagaje cognoscitivo? Así pues, la praxis, la práctica, el hacer del debate de competición consiste en la acertada combinación entre 2 tipos de racionalidades: la racionalidad mecánica y la racionalidad dialéctica. En la combinación, no se trata de elegir, no se trata de elegir un modo científico, cientificista de pensar o un modo dialéctico supuestamente no científico de pensar. No, se trata de combinar las racionalidades, mecánica, dialéctica. Pero ¿qué podemos entender por racionalidad mecánica? ¿Cómo podemos adjetivarla para entender de qué estamos hablando? La racionalidad mecánica sería positivista, científica, con una legalidad lógico-matemática, analítica, impregnada de previsibilidad. Podemos hacer una síntesis ahora de los 4 pensadores del pensamiento dialógico, de Jakubinsky, Brosinov, Medvedev, Tierno Galván. ¿Cómo podemos resumir todo esto que estamos diciendo? El diálogo como pluralidad de interacciones. Así pues, y resumimos ya toda esta píldora, el mensaje que queremos trasladar es: podemos delimitar a un debatiente como un sujeto discursivo en equipo.